es doña Recording Lidia, in progress. una señora de 53 años de edad, tiene un antecedente de una falla cardíaca, una fracción de eyección del 50%, de hipertensión arterial, glaucoma, fibromialgia, lipidemia y migraña. Ella ingresó a la institución por un cuadro aproximadamente de 5 días de evolución que consistía en disnea de pequeños esfuerzos, disnea paroxística nocturna, ortopnea de 2 almohadas, edema de miembros inferiores y disnea que progresó hasta los pequeños esfuerzos. Al ingreso pues, se documentó una falla cardíaca aguda, un perfil Stevenson B, y se decidió pues, dar inicio con manejo diurético. Al ingreso tenía pues, estos paraclínicos, una creatinina 1,2, un BUN en 24, unas transaminasas pues, cerca del límite superior, pero en rango normal, un hemograma con una hemoglobina en 12,2, sin leucocitosis y unas plaquetas en 190.000. La paciente iba evolucionando bien, pues como de su cuadro de falla cardíaca aguda. Sin embargo, al quinto día presentó un pico febril de 38,7 grados centígrados y en la evaluación de ese día se evidenció que tenía pues como un aumento de la disnea, que ya le había mejorado bastante, estaba con tos y estaba con taquipnea. Al examen físico, la paciente pues evidentemente estaba en malas condiciones generales, la notaron pues como muy somnolienta, con una presión arterial de 80-50, una frecuencia cardíaca de 120, con la taquipnea que mencionamos, retracciones intercostales y en ese momento estaba saturando 75% con un Venturial 35% y estaba febril con 38,4 grados centígrados. Se consideró entonces que como la paciente ya venía mucho mejor de la parte de la falla cardíaca, esto está explicado posiblemente pues, por un cuadro infeccioso y ante el compromiso pues, hemodinámico y el estado general de la paciente se decidió dar inicio pues, con un bolo de líquidos y terapia antibiótica empírica con piperazilina, tazobactam y vancomicina. Al mismo tiempo pues, se le solicitaron unos paraclínicos que son estos rayos X de tórax, donde vemos pues, como unas consolidaciones bilaterales y posiblemente no queda claro un derrame pleural izquierdo. Y en los paraclínicos ya vemos también que tenía una lesión renal aguda. Recordemos que la creatinina de ella, el ingreso era 1,2, un BUN en 70, una bilirrubina total en 1,8 y un hemograma con una marcada leucocitosis y neutrofilia. La paciente, pues, aparte de iniciarle los líquidos y el antibiótico, se revaloró y persistía pues con unas cifras tensionales limítrofes, entonces se decidió pues traslado a UCI. Entonces, este sería pues como el primer caso. Después es una paciente que tuvo un deterioro pues como súbito de su cuadro, que venía en mejoría y que tuvo un compromiso pues sistémico con un cuadro de hipotensión, de somnolencia, de taquicardia, que requirió pues el inicio de líquidos y el traslado a la unidad de cuidados intensivos porque no tuvo una respuesta adecuada a esto. Entonces, en cuanto pues como a este primer reto, pues como a la hora de decidir si el inicio de una terapia antibiótica empírica, pues eh, yo hice pues como unas consideraciones, ¿cierto? Lo primero es que, como podemos ver, la paciente estaba inestable, ¿cierto? Estaba hipotensa, estaba taquicárdica, tenía somnolencia. Entonces, en ese escenario, pues, como uno de los puntos en los que uno considera el inicio de una terapia antibiótica empírica, pero siempre idealmente, pues, como previo toma de cultivos que no se alcanzó como a documentar en este escenario. Entonces, con la doctora Diana, eh, no sé como qué consideraciones tenga adicionales. Bueno, Santiago, entonces yo creo que claramente estás planteando a una paciente con una enfermedad grave, ¿cierto? Porque tiene compromiso de varios sistemas hemodinámico y respiratorio y claramente la presunción es una etiología infecciosa porque cambió su cuadro clínico. Es decir, que tenemos, para hablar de terapia antibiótica empírica, tenemos que tener, uno, una sospecha de un proceso infeccioso que acá está establecido, dos, todas las infecciones tienen un origen, entonces establecer cuál es el origen más probable. Aquí claramente es el pulmón el origen más probable de esta infección, viendo esa placa, una neumonía multilobar. Y la tercera pregunta que nos hacemos es cuáles son los gérmenes que pueden estar implicados en esa infección y si es necesario empezar una terapia urgente o si el paciente puede esperar a que se tomen muestras.
Con respecto al estado clínico, pues cuando yo ya tengo una disfunción de algún órgano, estoy hablando de una infección seria y en términos de terapia empírica, digamos que lo que está muy claramente establecido es no es solamente una terapia empírica correcta, sino temprana en los pacientes que tienen ya disfunción de algún órgano, lo que sea correlacionado con disminución de la mortalidad y con un impacto positivo de la terapia empírica, porque todos siempre nos hemos preguntado cuál es la importancia de la terapia empírica apropiada en un sinnúmero de infecciones, pero realmente el impacto positivo se ve en aquellos que tienen menos probabilidades o menos reserva o menos probabilidades de sobrevivir o que arrancan ya con un deterioro de uno o varios órganos con diferentes scores de gravedad elevados y estos son en los que mayor impacto va a tener, no solamente que sea apropiada, sino que sea temprana. Entonces, no queda la menor duda que esta paciente no es para postergar el inicio de los antibióticos, claramente es para empezarlos de manera temprana. Ahí la pregunta es ¿con qué? ¿Cierto? Y en términos de, digamos que en la actualización de las guías de neumonía del 2019 se hizo un poco, se desestimó un poco todos estos factores de riesgo que nos llevaban a poner mucho cubrimiento anti-pseudomonas empírico y mucho cubrimiento anti-MRSA empírico, debido a que posiblemente estábamos tratando más pacientes para estos gérmenes cuando venían de la comunidad o incluso cuando desarrollaron una infección en el hospital que no se beneficiaban de esta terapia. Y nos dice que realmente deberíamos considerar estas etiologías y, con una limitación muy importante y es en scores de predicción de riesgo de MRSA y pseudomonas, digamos, avalados o estandarizados localmente y pues, hasta donde yo conozco no existe. El hecho de que esta paciente esté hospitalizada en una institución donde probablemente la tasa de pseudomonas en infección respiratoria no es despreciable, creo que PIPTAS es una opción adecuada. El hecho de que sea una neumonía multilobar y que el paciente esté chocado también nos puede hacer pensar en MRSA, aunque realmente la paciente clásicamente no tenía ningún factor de riesgo para MRSA. Me refiero a que los clásicamente descritos en la literatura son haber estado hospitalizados en el último año, haber tenido evidencia de colonización por MRSA, o tener alguna infección de tejidos blandos o invasiones también. Aunque la paciente no tiene un claro factor de riesgo para MRSA, yo estoy de acuerdo que debía haber sido incluida en la terapia por el hecho de tener una neumonía multilobar y de tener un choque séptico asociado a esta infección. La pregunta es qué hacer con la combinación piptas-vancomicina, ¿cierto? Con el riesgo de falla renal que esta paciente ya tiene instaurada. Al respecto, hay varios datos muy importantes en neumonía de cómo yo puedo hacer el descalonamiento, es decir, aquí yo me voy a preocupar por dar una terapia que lo cubra, pero también una terapia que no le pueda generar tanta falla renal, y si el paciente ya tiene una falla renal establecida y yo creo que a medida cubrimiento de MRSA podríamos utilizar otro antibiótico anti-MRSA para bajar el riesgo de nefrotoxicidad. Y está muy claramente establecido que cuando yo tomo cultivos de esputo o cultivos de aspirado traqueal, incluso si el GRAM no muestra presencia de cocos gram positivos, el valor predictivo negativo de este hallazgo es superior al 90% para yo retirar el cubrimiento para cocos gram positivos. Entonces, esto, digamos que son herramientas que nos ayudan a dirigir tempranamente en las 48 a 72 horas la modificación de los antibióticos y quitar interacciones que puedan ser más dañinas para el paciente, como en este caso empeorar la disfunción renal que ya está ocasionada por la sepsis y la falla cardíaca. Entonces, en conclusión, estoy de acuerdo que esta paciente necesita antibióticos urgentes, estoy de acuerdo con que hubiera cubierto también MRSA, aunque no tiene los factores de riesgo clásicos descritos en la literatura. Nosotros no tenemos scores validados locales y la presentación es una presentación bastante grave, pero posiblemente hubiera escogido otro antibiótico anti-MRSA o si le ponemos vancomicina en el primer día, que también está bien, podemos tomar una muestra de esputo y solamente si el GRAM nos desestima la presencia de cocos gram positivos, ya con un 90% de probabilidad podríamos quitarle el cubrimiento para cocos gram positivos. Hay una pregunta, sí. El doctor David pues pregunta que a veces como internistas consideramos escoger carbapenems y no piptazo en una paciente que tiene una neumonía nosocomial y está gravemente enferma y con choque y falla respiratoria.
Ujú. Eso realmente depende, es de los factores de riesgo del individuo. De pronto ahorita al terminar, no sé si Santiago lo va a decir o yo les voy a mostrar una diapositiva en la que yo puedo tener estrategias de escalonamiento o estrategias de desescalonamiento. Si es un paciente que no ha estado previamente expuesto a antibióticos, el principal factor de riesgo, digamos, para tener un germen BLE es haber estado hospitalizado previamente o haber tenido una evidencia de colonización por un germen BLE. Creo que son los elementos más importantes para pensar en irse a un carbapenem. Es decir, terapia empírica no significa necesariamente terapia amplia, ¿cierto? Si un paciente ha estado virgen para los antibióticos durante su hospitalización, la probabilidad de que sea un germen BLE baja no es cero, porque el hecho de estar en un hospital donde la prevalencia de BLE es del 15 al 20%, claramente le condiciona un factor de riesgo para tener un germen BLE. Pero si yo no junto eso con otros factores de riesgo, es decir, este paciente no es un paciente que haya estado hospitalizado en los últimos 90 días, que haya recibido al menos más de 2 a 5 días de antibióticos en los últimos 90 días, que son factores muy bien reconocidos para BLE, pues probablemente la necesidad de cubrir un germen BLE y poner el carbapenem por encima de la piperacilina tazobactam no sea un manejo muy racional de los antibióticos cuando esta paciente lo que quería tener es una neumonía por ya sea por pseudomonas que adquirió en el hospital o por su propia microbiota, porque está dentro de los 5 primeros días de la admisión al hospital y no ha sido intubada. Eso quiere decir que cuando las neumonías se desarrollan dentro de los primeros 5 días de yo estar hospitalizado, lo más probable es que sea por flora de la comunidad, y eso es lo que en neumonía adquirida asociada a la ventilación denominamos neumonía temprana. Y PIPTAS debería ser un antibiótico útil en ese escenario si ese paciente no es usuario recurrente de los hospitales, si no se ha hospitalizado de manera recurrente y si no ha utilizado antibióticos en otros momentos en los últimos 90 días. No sé si de pronto y me hice explicar en ese punto, o si ustedes tienen pues algún comentario aparte. Creo que el doctor Fabián había levantado la mano, no sé si... Sí, gracias. No, solamente era sobre lo que había comentado la doctora Moncada acerca de la utilidad del GRAM y su valor predictivo negativo. Yo creo que es necesario precisar o aclarar a la gente que sean cuidadosos con la interpretación de las muestras apropiadas. Recuerden que una muestra de esputo necesita atención especial en la calidad del procesamiento, en la rapidez con la cual la muestra llega al laboratorio y en que interpretemos apropiadamente los resultados del GRAM en términos de sus características inflamatorias con respecto a muchas células neutrófilas y pocas epiteliales. Muchos laboratorios en muchas instituciones de rutina no reportan esos resultados de GRAM si no hay una buena calidad desde el punto de vista de hartas células inflamatorias y pocas epiteliales, pero en otras instituciones no. Entonces, la gente puede tener la falsa creencia de que realmente no hay GRAM positivos y realmente están viendo un gran de saliva, un gran de babas. Entonces, de pronto es importante resaltar en que la utilidad del valor predictivo negativo sí es muy dependiente de que tengamos la tranquilidad y una buena muestra de esputo. Profe, de acuerdo, y por eso digamos que está aún más validado con muestras de aspirado traqueal que al comparar con la broncoalveolar, si son, digamos, satisfactorias, no deberían diferir mucho para este punto específico que estamos hablando. Pero sí, así como en tuberculosis uno quiere estar seguro que sea esputo y no sea saliva, en esto pues uno quiere estar seguro que la muestra realmente sea del tracto respiratorio bajo para que esté dando cuenta de lo que está pasando en el pulmón propiamente. Perfecto. Entonces, sigamos con el siguiente caso. El segundo caso es una mujer de 31 años de edad, un antecedente de una enfermedad renal crónica en estadio terminal desde hace aproximadamente 2 meses, donde debutó con una emergencia dialítica y no se pudo determinar pues la etiología ya por la cronicidad de la entidad y estaba en hemodiálisis desde ese momento. Había tenido una hospitalización previa hace aproximadamente 6 semanas, donde se le había implantado un catéter peritoneal pues, para diálisis peritoneal. Sin embargo, tuvo una peritonitis. Eso fue extrainstitucional y no conocemos ni el tipo de tratamiento ni la duración del mismo. Adicionalmente, en esa misma hospitalización reciente, la paciente tuvo una TDP proximal derecha y salió anticoagulada pues, con warfarina.
A la institución en estos momentos ella ingresó por un sangrado secundario, una sobreanticoagulación, que requirió pues transfusión de hemoderivados y una vigilancia pues estrecha. Estando en la institución al quinto día, la paciente inició con picos febriles. Los picos febriles alcanzaban hasta los 39.7 grados centígrados. Sin embargo, la paciente era muy clara en decir que no tenía ningún otro síntoma pues, adicional como al malestar que ella describía cuando tenía los picos febriles. Al examen físico, la paciente tenía una presión arterial de 134/76, estaba taquicárdica, pero en ese momento también estaba febril, 38.9, y estaba saturando bien al ambiente. No, durante pues, la evaluación pues, física no se describió ningún déficit neurológico, no tenía rigidez de nuca. En el sitio de inserción del catéter no había eritema, no había dolor a la palpación pues, del trayecto, no tenía crépitos a la auscultación, no había dolor abdominal y no tenía lesiones en piel como evidentes. En ese momento se decidió tomar pues, unos paraclínicos, un hemograma con una leucocitosis con neutrofilia, un BUN en 30, una bilirrubina en 1.5, un lactato en 1.5 y unos gases con una acidosis metabólica. Fue lo único pues, como que se evidenció. Como no fue posible evidenciar como ningún otro foco, se sospechó entonces que esto fuera secundario, pues una bacteriemia asociada al catéter. Entonces se le solicitaron hemocultivos pues, de sangre periférica y del catéter, y los resultados preliminares en ese momento fueron unos cocos gram positivos que iniciaron creciendo en el catéter de hemodiálisis a las 11 horas y en los de sangre periférica a las 13 horas. Es importante tener en cuenta pues, que posterior a la toma de los cultivos, a la paciente se le inició terapia antibiótica empírica con vancomicina y con piperacilina tazobactam también. Cuando ya se tuvo el resultado definitivo del cultivo, que fue los hemocultivos, pues nos pudimos dar cuenta que era un estafilococo aureus meticilino sensible. Entonces se ajustó la terapia a ceftriaxona, se le hicieron los hemocultivos de control a las 72 horas, los cuales ya eran negativos. La paciente pudo terminar su terapia antibiótica indicada. Entonces, pues en este caso yo creo que tenemos una paciente ya diferente a la anterior y tiene pues como factores de riesgo clásicos que nos mencionaba la doctora Diana ahorita para MRSA. Es una paciente que es usuaria de hemodiálisis, tiene un uso de antibióticos reciente y una hospitalización reciente hace menos de 3 meses. Y en estos momentos, pues evidentemente el único foco en ese momento era una posible bacteriemia asociada a catéter que se terminó confirmando. Entonces, pues ahí en esa terapia antibiótica empírica, creo que era importante pues cubrir MRSA como se utilizó. Sin embargo, pues vemos también nuevamente la combinación con piperacilina tazobactam. Bueno, David está preguntando el inicio de antibióticos antes del resultado de los hemocultivos y los antibióticos que escogieron, piptas y vancomicina. Ya ahí sí se alusiona a la vancomicina, con lo que estamos de acuerdo que esta paciente ameritaba un cubrimiento para MRSA por los factores de riesgo que mencionaste y porque digamos que epidemiológicamente en el mundo la frecuencia de las infecciones asociadas a catéteres predominantemente por cocos gram positivos, aunque todos hemos visto bacterias asociadas a catéter de hemodiálisis por Klebsiella, por Enterobacter, etcétera. Mucho tiene que ver con las prácticas de manipulación de los catéteres de los propios pacientes y de las unidades, etcétera, y del hospital. En este caso, entonces, tenemos una paciente con una altísima sospecha de una bacteriemia asociada a catéter, que aunque está taquicárdica, no tiene inestabilidad hemodinámica y que, digamos, no tiene evidencia documentada, al menos, de una colonización por un germen BLE. La pregunta que está haciendo David con respecto al piptados, yo creo que da muy al lugar. Y cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente que tiene una infección, pero que aún no tiene una disfunción de un órgano grave, podríamos considerar que si el riesgo de estar infectado por un germen BLE, digamos, no es lo más predominante, porque además yo estoy sospechando que probablemente un coco esté también involucrado en esta infección, podría estar avalado o puedo tener todos los argumentos para iniciar un antibiótico como piptas, que incluso en presencia de gérmenes BLE a veces conserva mix incluso por debajo de 4.
Si esta paciente tuviese un antecedente de una infección previa asociada a catéter o de algún otro origen por un germen BLE, o si esta paciente tuviera algún deterioro hemodinámico, creo que PIPTAS no sería la terapia para empezar. Es decir, cuando el riesgo de la enfermedad por el compromiso de los órganos ha aumentado o cuando el paciente tiene una evidencia de un antecedente de colonización por un germen que puede estar también presente en esta infección, ahí es cuando deberíamos considerar incluir esas condiciones en la terapia empírica y en este caso no irnos a piperacilina tazobactam, sino irnos a un carbapenem. Entonces, específicamente para esta paciente, yo creo que los antibióticos que se escogieron fueron los correctos. Si esta paciente hubiera tenido hipotensión, algún signo de hipoperfusión, algún aumento de lactato, creo que no hubiera sido PIPTAS el antibiótico de elección, sino un carbapenem, o si ella ya tuviera en su historial colonización por un germen BLE, posiblemente eso tiraba más la balanza a utilizar un carbapenem que a utilizar piperacilina tazobactam. Doctor, hay una pregunta del doctor Atencia. Nos pregunta si la guía dice algo sobre la utilidad del FilmArray para neumonía. El FilmArray para neumonía es una estrategia muy útil, sobre todo en desescalonamiento, antibiótico. Es decir, en la guía de neumonía de la actualización 2019 de la ITSA, más o menos se clasifican a los pacientes en un escenario ambulatorio, en un escenario hospitalizado, y a su vez estos pacientes se clasifican con y sin comorbilidades. Los ambulatorios. Según esto, yo defino la terapia antibiótica. En los pacientes hospitalizados los voy a clasificar como graves y no graves. Y es de eso de lo que va a depender el inicio de la terapia empírica, ¿cierto? Si el paciente tiene indicación de estar hospitalizado, pero tiene una infección que no es grave, nos hacen unas sugerencias de tratamiento como un beta-lactámico más macrolídeo, etcétera. Pero si el paciente tiene una infección grave, entonces es ahí donde consideramos que MRCA puede jugar un papel importante y definir la pertinencia al cubrimiento antiseudomonas. Entonces, en terapia empírica, digamos que en neumonía específicamente, quien dicta yo que debo utilizar es el escenario donde me estoy enfrentando al paciente, es decir, si es ambulatorio, si es hospitalizado, y si es un paciente hospitalizado, lo determinas la gravedad de la enfermedad. Ahora, los estudios de FilmArray en neumonía son supremamente útiles en términos de ajuste y de escalonamiento terapéutico, es decir, yo poder encontrar que era un Streptococcus pneumoniae o poder encontrar que era una Klebsiella pneumoniae sin mecanismos de resistencia detectados por el FilmArray es súper importante. Entonces, esas también son herramientas diagnósticas que no impactan directamente en el inicio, porque el inicio del antibiótico lo definen otras variables, pero que para el momento de ajuste y desescalonamiento terapéutico son supremamente útiles, y eso no solamente en el paciente que hace una neumonía o que llega con una neumonía, sino en el paciente que hace una neumonía estando en la UCI, por ejemplo, son herramientas muy útiles en desescalonamiento. Doctora, tenemos pues como otra pregunta acá, y es como comparando ambos casos, el primero y el segundo. En el primero, pues la paciente, nos comentan, ya lleva varios días hospitalizada y tenía una enfermedad grave, y se concluyó que el FIPTAS era adecuado, y en esta paciente con hemodiálisis se considera que si llegara a estar inestable, sería mejor el carbapenémico que el FIPTAS. Entonces, la diferencia entre los dos pacientes tiene que ver más con la infección de la fuente probable o con los factores de riesgos, como la pregunta que nos hace. Exacto, tiene mucho más que ver es con cuál es el foco de la infección, porque si yo tengo una infección asociada a catéter, cuando los bacilos gram negativos están presentes, son las enterobacterias los más importantes, ¿cierto? Y dentro de las enterobacterias sabemos que Klebsiella, E. coli pueden tener esas tasas de beta-lactamasas digamos, basales que vemos en el hospital entre el 15 y el 20%. Mientras que en el foco pulmonar, yo no, pues me pareció que en el caso anterior llevaba 5 días hospitalizada, no me acuerdo, pero en el caso anterior, que era una infección pulmonar, excepto que sea un paciente alcohólico que se está broncoaspirando, sea un paciente con una pésima enfermedad
digamos, pésima cuidado de la cavidad oral o que tenga una enfermedad periodontal extensa, no son los bacilos gram negativos entéricos lo que a ti más te va a preocupar para que estén presentando una neumonía, sino que empiezan a jugar gérmenes de la comunidad como neumococo de manifestación tardía, hemófilus, que también viene con la paciente, estafilococcus aureus también porque vimos la imagen, o si vamos a considerar bacilos gram negativos, posiblemente consideremos más pseudomonas sobre las otras enterobacterias. Entonces yo creo que tiene que ver es con cuáles son los gérmenes más probables que yo voy a encontrar en esa infección y cuál es la probabilidad de que sean predominantes unas enterobacterias versus bacilos gram negativos no fermentadores. Y sabemos que la frecuencia de BLES en enterobacterias es muy superior cuando yo comparo con bacilos gram negativos no fermentadores como pseudomonas, pues que típicamente no tiene BLES y que todavía sus tasas de sensibilidad al pipta son aceptables. Ahorita vamos a mirar los porcentajes de susceptibilidad de pseudomonas de la institución y podemos volver a este caso, porque incluso si el caso que vimos previamente, que era una neumonía, hubiese tenido, si el caso que vimos ahorita hubiera sido una neumonía no tan temprana, ¿cierto? Como ocurrió en los primeros 5 días, donde hay más probabilidad que haya gérmenes de la comunidad, yo debería, o fuese un paciente que la adquirió en la UCI, o fue un paciente que estuvo sometido a ventilación transitoria, etcétera, y después de eso aparece la infección y está en choque, entonces ahí pseudomonas tiene un papel mucho más preponderante y debería yo incluso considerar terapias combinadas pensando en pseudomonas. Eso lo podemos ver ahorita. Perfecto, listo, doctor. Entonces, siguiendo pues con el siguiente caso, don Antonio, un paciente de 75 años de edad, tiene antecedente de una falla cardíaca de origen isquémico con una FEBI del 26%, y en este momento ingresó con una falla cardíaca aguda con un edema agudo de pulmón que no respondió a la ventilación mecánica no invasiva y requirió pues intubación orotraqueal y estancia en UCI durante una semana. Luego de la extubación, aproximadamente 30-34 horas después de la extubación, el paciente presentó un pico febril estando todavía en la UCI. Sin embargo, en ese momento no describieron ningún otro síntoma ni ningún hallazgo al examen físico y se dio el traslado a las salas. A las salas llegó aproximadamente 40 horas después de haber sido extubado y en ese momento pues al examen físico estaba taquicárdico y febril. Sin embargo, no estaba hipotenso y venía pues con una saturación que estaba pues en el límite para su condición basal, con una FIO del 32% por cánula nasal. Y al examen físico notaron que tenía pues como unos crépitos bivasales, pero de predominio derecho. Entonces, como había presentado ya ese pico febril previo al traslado a las salas y tenía como esos hallazgos al examen físico, a él se le sospechó pues como una neumonía asociada a la ventilación y se decidieron tomar paraclínicos y al mismo tiempo iniciar terapia antibiótica empírica con vancomicina piptazo como en los casos anteriores. De los exámenes que se le tomaron al paciente, se tomaron pruebas de esputo que ya vamos a ver los resultados en la próxima diapositiva y está esta imagen, que es una similar pues como a la primera que vimos, un compromiso bilateral y acá vemos que sí tiene como mayor compromiso en la base derecha que se correlaciona como con el examen físico del paciente y adicionalmente vemos que tenía una creatinina en 3,2, la última registrada en la UCI, la de 1,6, un BUN en 78 y tenía un hemograma nuevamente con leucocitosis con neutrofilia y una PCR que venía pues como con un ligero ascenso. La última en la UCI era de 12, la que se le tomó ese momento en salas era de 15. Entonces en ese momento se le tomaron los exámenes, se le inició la terapia empírica al mismo momento sin conocer ninguno de estos exámenes y el resultado de la prueba de esputo fue que en el directo se evidenciaron 7 células epiteliales y 29 polimorfos nucleares. En el gram de esputo se evidenciaron bacilos gram negativos y teniendo pues como estos datos preliminares se decidió continuar con la terapia que venía recibiendo y el resultado final del cultivo del esputo fue una Klebsiella pneumoniae Ple positivo. En ese momento pues ya se le hizo un ajuste y se le cambió a un carbapenémico y el paciente pues terminó su tratamiento. Importante pues anotar que mientras salió el resultado del cultivo y el paciente estuvo con los dos antibióticos, con piperacilina, tazobactam y vancomicina, no tuvo pues como un deterioro que lo llevara nuevamente a la unidad de cuidados intensivos, sino que estuvo como
más bien con un poco estacionario con ese empeoramiento, pues por así decirlo, leve que tuvo después de la salida de la unidad de cuidados intensivos. Entonces acá vemos, pues ya contrasta un poco con lo que nos había mencionado la doctora Diana y lo que nos había mencionado el doctor Fabián. Pues uno de los aspectos técnicos de la prueba, pues como tal del esputo, que sí cumpla pues como los requerimientos mínimos pues para considerarla satisfactoria, y lo que nos mencionaba la doctora Diana, el valor predictivo negativo de no encontrar cocos gram positivos en el gram del esputo, que hubiera sido pues como importante haberlo tenido en cuenta para al menos haber suspendido la vancomicina en un paciente que sabíamos que tenía una lesión renal aguda. Entonces, no sé qué otras anotaciones tenga la doctora Diana en este caso. O sea, a este paciente lo clasificamos entonces como una neumonía asociada al ventilador porque ocurrió en las siguientes 48 horas después de la extubación del paciente y estuvo intubado por más de una semana. Entonces hablamos de una neumonía asociada a la ventilación de instauración tardía, ¿sí? En ese sentido, la probabilidad de que este paciente tenga gérmenes, bueno, o los gérmenes que se asocian a la neumonía asociada a ventilación de aparición tardía, entonces, como sabemos, son enterobacterias, muchas de ellas BLES y una minoría resistentes a carbapenems, Pseudomonas aeruginosa con o sin sensibilidad disminuida a carbapenems, MRSA, ¿cierto? Y dejamos de un lado Haemophilus, Streptococcus y los otros microorganismos que pensamos en la neumonía de aparición temprana. Entonces, sin duda, estamos hablando de una neumonía que claramente sí tiene factores de riesgo para gérmenes multiresistentes. Ahora, no necesariamente tener un factor de riesgo para un germen multiresistente hace que yo siempre tenga que utilizar el más amplio espectro de antibióticos. Ocasionalmente podría incluso hacer terapias combinadas y no necesariamente gastarme el carbapenem. Pero aún así, tampoco necesariamente siempre tendría que cubrir todos los microorganismos. Eso tiene que ver con mi tolerancia a evaluar el paciente, a mirar cuál es el impacto que está ocasionando esa enfermedad en los órganos del paciente y si puedo esperar o no puedo esperar. Esto, pues digamos, ¿por qué lo digo? Porque no tendría mucho sentido hablar de uso racional de antibióticos si yo pues considero que todos los pacientes tienen que ir con un esquema combinado con un carbapenem, pues porque si ya lleva más de una semana hospitalizado, pues la probabilidad de que tenga PLE pues es extremadamente alta, entonces casi que no estaríamos hablando de qué terapia empírica escoger, porque podríamos decir que a todos los pacientes habría que ponerle carbapenems y tratamiento, o sea, estaríamos diciendo que vancomicina meropenem sería para todo el mundo, ¿cierto? Entonces, claramente este paciente tiene factores de riesgo para gérmenes resistentes. Pseudomonas también está incluido ahí. Digamos que PIPTAS puede generar o tener un cubrimiento anti-pseudomonas, pero tenemos una proporción de pseudomonas que escapan al PIPTAS y sabemos que en este paciente la probabilidad de tener pseudomonas es alta porque es una neumonía asociada a la ventilación de aparición tardía, pero también puede tener otras enterobacterias. Una estrategia que nos sugiere, por ejemplo, en la literatura es haga combinación de antimicrobianos. Si usted considera que la probabilidad de tener un germen resistente en ese paciente es lo suficientemente alta, entonces no necesariamente usted se tiene que ir con un carbapenem, pero usted sí puede utilizar la combinación PIPTAS, que es un antibiótico que se utiliza en neumonía asociada a la ventilación, y puede darle una combinación con un antibiótico que conserve su susceptibilidad tanto en el espectro de lo que tiene que ver con bacilos gram-negativos no fermentadores como bacilos gram-negativos fermentadores, y aquí estaríamos hablando de la combinación con aminoglicosio. Claramente este paciente tiene un problema y es que tiene disfunción renal y eso también me tiene que llevar a tener en cuenta esa consideración. Entonces, si yo tengo un paciente con alto riesgo de deterioro o que ya tiene una enfermedad instaurada y tiene una muy baja reserva pulmonar, es decir, donde la probabilidad de complicaciones es muy alta, o no estamos hablando de un paciente joven que me da tiempo de estudiarlo, que me da tiempo de hacerle una broncoalveolar para ponerle terapia, sino que yo me obligaba a iniciar una terapia empírica y basado en los factores de riesgo, como este paciente puede tener un germen multiresistente, yo puedo tener dos aproximaciones: utilizar un carbapenem con cubrimiento anti-MRSA o utilizar una combinación piperacilina tazobactam con aminoglicosio más cubrimiento anti-MRSA. Sí, creo que esta podría ser la aproximación a este paciente, teniendo en cuenta que aunque no está en falla respiratoria, la probabilidad de tener un germen resistente es muy alta y la continuidad de los antibióticos se definirá con los cultivos o ya sea filma radio, lo que se haya tomado para poder hacer un adecuado descalonamiento.
tampoco podemos satanizar el hecho de dejarlo solamente con piptadas, porque si el paciente no tiene una condición suficientemente grave o está en inminencia de falla respiratoria o tiene disfunción orgánica, pues yo podría darle chance, pero este paciente, digamos, ya tenía disfunción renal, posiblemente eso ya nos está hablando un poquito del impacto de la infección en su sistema, entonces tal vez hubiera sido una mejor aproximación, dado que lo podemos clasificar como una neumonía grave porque tenía ya un compromiso renal, asumir la presencia de gérmenes resistentes e iniciar el tratamiento con un carbapenem o con la combinación piptaz-aminoglicosio, en este caso, digamos, difícil por el hecho de tener una falla renal. Y sí creo que habría que cubrir MRSA y que lo hubiera escalado pues con los resultados del gran disputo. Perfecto, doctora. El doctor Stevenson Rueda levantó la mano. Le va a dar la palabra al doctor. Ok, ahí me escuchan. Sí. Hola, doctora Diana, ¿cómo está? Mire, este caso es muy bonito y este caso nos aproxima mucho a la evolución clínica. Si hay algo que se ha encontrado difícil para hacer un diagnóstico es una neumonía asociada al ventilador. ¿Por qué? Porque pues el paciente no expectora, porque el paciente no dice, mire, me siento mal, desde hace 2 días ya comencé con dificultad respiratoria. Entonces, los parámetros que se guían y que se basan para hacer el diagnóstico es la evolución del paciente. Ya el paciente comienza a evolucionar con más compromiso de la oxigenación, la PAFI comienza a un deterioro, los parámetros ventilatorios comienzan a aumentar. ¿Y esto por qué lo digo? Porque estos escenarios como tal es donde la clínica también te debe orientar. Estamos viendo un paciente que comenzó a evolucionar tan bien, independientemente del pico febril, que se logró estubar y logró una estabilidad clínica con una oxigenación adecuada, cosa que iría contrario a una neumonía franca como tal, en donde el deterioro de la oxigenación, ya que el compromiso alveolar inflamatorio hace que comience un deterioro. Lo otro, en este escenario clínico también hay que evaluar todas las consideraciones. Lamentablemente, la PCR distal a lo que en pediatría la utilizan en los pacientes que son inflamados, como en la unidad de cuidados intensivos, por cualquier causa, no tienen un valor fuerte. Entonces, basar un diagnóstico en una PCR o en un pico febril aislado no tiene tanto valor en un paciente en una unidad de cuidados intensivos. Por eso hay que ser cauto en la evolución del paciente. Si el paciente viene bien, si el paciente se logró retirar el oxígeno, si el paciente tiene una estabilidad clínica, tal vez lo cauto sería como que esperar. Obviamente, si está infectado, no necesariamente tiene que ser del pulmón. 1+1, si está intubado y hace fiebre, no necesariamente tiene que ser del pulmón. Puede ser muchas causas, incluidos los mismos medicamentos. Entonces, es como para llamar la atención que más que el contexto y seguir una guía una más otra es la clínica como tal del paciente y la evolución como tal del paciente. Listo, paso el micrófono. David está preguntando que cuál cubrimiento anti-MRSA le daría a este paciente. Yo no, es decir, yo no tengo tantos problemas con el Linezolid, por ejemplo, como terapia en UCI. Creo que es una muy buena alternativa para cubrir MRSA en pulmón cuando usted cree que realmente el paciente tiene una neumonía por MRSA y tiene una disfunción renal que es reversible, ¿cierto? Y usted quiere cuidar la función renal de ese paciente, y sobre todo cuando usted lo va a dar en terapias combinadas con betalactámicos, que la vancomicina pues finalmente aumenta el riesgo o potencia 6 veces el riesgo de esa nefrotoxicidad. Entonces a mí realmente el Linezolid no me parece que sea un mal antibiótico en el escenario de neumonía asociada a la ventilación. Tampoco estoy de acuerdo con los estudios que demuestran superioridad, ahí hay ciertos problemas metodológicos, pero al menos creo que sí es igual o no inferior a la vancomicina para ese sentido. Amikacina o gentamicina, pregunta Jaime.
Ay, madre, yo estoy hablando hace rato. Hace rato estoy hablando. Y estaba apagado el micrófono, perdón. No, lo que les estaba diciendo es que Jairito preguntó que cuál era el aminoglicósido de elección en este hospital. Para Pseudomonas aeruginosa, que es un germen muy importante a considerar en esta infección, aunque el germen haya sido Klebsiella pneumoniae, ¿cierto? Para Pseudomonas aeruginosa, que es muy importante considerar en esta infección, tenemos que el gentamicina y amikacina tienen un comportamiento muy parecido. Tenemos tasas de susceptibilidad superiores al 90% para ambos antibióticos en Pseudomonas aeruginosa en el hospital. ¿Qué nos dicen en terapia empírica? Cuando usted empieza una terapia empírica en un paciente que está gravemente enfermo, usted tiene que tratar de dar un antibiótico con el que por más del 90% vaya con probabilidad de alcanzar el éxito terapéutico. Y esa, digamos, es el sustento de combinar aminoglicósidos en neumonía asociada a la ventilación cuando uno considera que debe cubrir pseudomonas. Entonces, para pseudomonas, cualquiera de los dos aminoglicósidos en el hospital, por los datos que tenemos de susceptibilidad, se puede utilizar. Ya hablando de PKPD, probablemente sea mucho mejor utilizar, o PKPD no, sino afinidad de pseudomonas con aminoglicósidos, posiblemente sea mejor utilizar amikacina. Para otras enterobacterias, como el caso de Klebsiella pneumoniae, o el caso de E. coli, sí hay una superioridad un poquito mayor en la sensibilidad que se conserva de la amikacina sobre la gentamicina. Es decir, tenemos una diferencia alrededor del 10% en las tasas de susceptibilidad para las enterobacterias entre gentamicina y amikacina, conservándose mucha más susceptibilidad en la amikacina que en la gentamicina. Entonces, ya para responder, si vamos a utilizar una aminoglicosida en el hospital con mayor probabilidad de éxito, debería ser la amikacina. Listo. Ahora yo creo que por cosas de tiempo, de pronto si lo que nos iba a mencionar ahorita de los patrones de susceptibilidad y de resistencia en el hospital, como dar esa parte en estos momentos y ahorita si es posible terminar como con el último caso. Claro que sí. Entonces, vení, yo voy a compartir aquí esta pantalla. Les recuerdo que el hospital tiene una guía de terapia empírica que se hizo en el 2016, pues digamos eso es normativa y hay que hacerlo, pero pues la terapia empírica tiene también que ser individualizada por factores que no alcanzan a estar incluidos en una guía. Entonces lo que yo les puse aquí es básicamente que la terapia empírica no es solo el antibiótico correcto, sino que es el tiempo correcto y es aprender a identificar esos pacientes que tienen alguna ya criterios de gravedad en los cuales el tiempo también es fundamental, iniciarlos de manera temprana. Entonces, el elemento más importante de terapia empírica es epidemiología local. Recuerden que en la página de epidemiología están los datos que nosotros sacamos anualmente de las susceptibilidades. El informe de esta vez es mucho más conciso. Antes sacaba que había en orina, que había en esputo, que había en sangre. Bueno, era un informe extensísimo que igual nadie veía. Entonces, por ahora dejamos solamente cuál es la frecuencia de los organismos y cuáles son digamos, las susceptibilidades generales. De entrada les digo que no es nada muy distinto a lo que uno puede ver en otros reportes como, por ejemplo, germen, porque lo que sí vemos es que la flora de la comunidad se está mezclando mucho con la flora hospitalaria. Esta es la frecuencia de los aislamientos que se tuvieron durante el año anterior en UCI y en hospitalización general. Aquí vemos que para hospitalización general los gérmenes más frecuentemente aislados son E. coli, que es este rojito, y Staphylococcus aureus, probablemente porque en hospitalización vemos muchos más pacientes con infecciones urinarias, bacteriemias de origen urinario y bacteriemias asociadas a catéter, y posiblemente eso nos esté representando esta distribución. Y también Klebsiella pneumoniae, que hace parte también de estos dos focos infecciosos. En UCI es más frecuente tener un aislamiento de Klebsiella pneumoniae, por ejemplo, que tener un aislamiento de coli, y esto tiene que ver con todas estas muestras que vienen aportadas del tracto respiratorio, donde Klebsiella es mucho más importante. Staphylococcus aureus también, que tiene que ver con todas las invasiones que tienen estos pacientes, y vemos que Pseudomonas aeruginosa tiene una franja un poquito mayor en la unidad de cuidados intensivos cuando lo comparamos con la hospitalización de adultos. Sin duda, Pseudomonas, aunque no es despreciable en hospitalización, claramente es mucho más relevante en los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos. Lo mismo que Cándida, es un agente etiológico también mucho más frecuente en la UCI comparado con las salas generales, y Enterococcus fecalis menos frecuente en UCI y más frecuente en salas generales, y muchos probablemente también vengan de infecciones urinarias y infecciones intraabdominales no complicadas manejadas en sala.
¿Qué tenemos para E. coli del año pasado? Entonces tenemos que la frecuencia de beta-lactamasas de espectro extendido en E. coli es del 20% en hospitalización. Estos más o menos datos similares a los que aporta Germen, y 15% en UCI. Este 15% en UCI, digamos, es un consolidado, pero es variable. Las UCIs de más cuidado médico tienen una mayor frecuencia de cepas B positivas y puede ir hasta el 35%, mientras que las UCIs que nosotros tenemos en el hospital que sean más quirúrgicas, como por ejemplo San Miguel o Santa Margarita, que son unidades de estancias un poco más cortas y de pacientes mucho más quirúrgicos, la frecuencia de beta-lactamasas de espectro extendido es inferior, incluso hasta el 10%. Entonces, este consolidado de 15% en UCI también se tiene que ver, depende de la UCI donde esté ubicado el paciente, puede ser tan alta como 35% o tan baja como 10%, depende de la unidad de cuidado crítico. Que sí tenemos claro que básicamente para E. coli ni ampicilina, ni trimethoprim, ni ciprofloxacina, ni ampicilina sulbactam son terapias empíricas de elección, porque las tasas de resistencia superan la mitad del 50% o el 70%, es decir, que no son antibióticos que en terapia empírica van a ser utilizados. Entonces nos movemos más a la derecha, a las cefalosporinas de tercera generación, al Astreonam, o ya a fármacos como piperacilina, tazobactam, amikacina o meropenem. Vemos que para E. coli, piperacilina, tazobactam en el hospital, tanto los elementos de UCI como los elementos de hospitalización general siguen teniendo tasas de sensibilidad conservadas por encima del 85%, por encima del 90% que dijimos que sería ideal que una terapia empírica tuviera esa sensibilidad. En hospitalización aún seguimos viendo que E. coli sigue teniendo 90% de susceptibilidad en piperacilina, tazobactam. Para el caso de las UCIs, sí se baja al 85% esa probabilidad de que sea sensible. Vuelvo y les digo, mucho depende de la presencia de BLES y de qué unidad estoy yo parada. Probablemente en San Miguel sea muy equiparable esta sensibilidad a piperacilina, tazobactam, a E. coli, pero en la UCI médica o en la UCI San Rafael probablemente sea incluso inferior al 85%. De ahí que pensar que en algunas unidades de cuidado crítico E. coli quedaría tal vez mejor cubierta con la combinación con un aminoglicósido o con la presencia, pues, o con la utilización de un carbapenem. ¿Qué pasa con Klebsiella pneumoniae? Es, digamos, relativamente similar, pero tiene un poquito más frecuencia de BLES que E. coli. La frecuencia de BLES en hospitalización para Klebsiella pneumoniae es del 26% y en UCI del 22%. Pasa el mismo fenómeno que pasa con E. coli, y vemos acá que las tasas de susceptibilidad de piperacilina, tazobactam son inferiores al 80% para los casos de Klebsiella pneumoniae. De ahí que en los casos graves, si yo voy a utilizar piperacilina, tazobactam, pueda considerar la combinación con aminoglicósidos, que como vimos ahorita, amikacina es el que mejor sensibilidad conserva, por encima del 90% y ligeramente por debajo del 90%, gentamicina. Tenemos otros fármacos como tigecyclina, que en general no los usamos mucho en terapia empírica, sino que los hacemos en terapia dirigida, y precisamente es ese uso en terapia dirigida lo que hace que todavía siga siendo una herramienta tan útil, especialmente en el tratamiento de los gérmenes BLES. Y esta susceptibilidad a ceftriaxona y alastronam básicamente lo que revela es esta presencia de beta-lactamasas de espectro extendido en Klebsiella pneumoniae. Es decir, Klebsiella pneumoniae sí es un germen que tiene mucha menos susceptibilidad cuando la comparamos con E. coli, y que básicamente esa disminución de la susceptibilidad está más a expensas de la presencia de beta-lactamasas de espectro extendido, porque cuando hablamos de aminoglicósidos se sigue conservando mucho la sensibilidad a aminoglicósidos, y que por ahora seguimos, aunque tenemos mucha frecuencia de gérmenes con sensibilidad disminuida al meropenem, como ustedes pueden ver acá, 8% de sensibilidad disminuida al meropenem, aún sigue siendo por encima del 90% la susceptibilidad al meropenem en Klebsiella pneumoniae. Pseudomonas aeruginosa es un germen muy complejo, es un germen muy complicado. En la hospitalización general no es tan frecuente ver cepas multiresistentes de Pseudomonas aeruginosa. Casi siempre vemos cepas que aún conservan buena sensibilidad a la piperacilina, tazobactam, como vemos acá, 83%, o al ceftazidime, 87%, o al cefepime, 90% de susceptibilidad, y al meropenem. Es decir, cuando sospechemos de Pseudomonas aeruginosa en hospitalización, no nos angustia tanto el hecho de que estemos o no estemos cayendo en una terapia empírica apropiada, pero en UCI sí. En UCI sí tenemos unas tasas muy disminuidas de sensibilidad a piperacilina, tazobactam, 72%, y incluso tenemos
mucha presencia de pseudomonas resistentes a carbapenems por mecanismos no enzimáticos en la UCI que dan cuenta de resistencias hasta el 25%. De ahí, digamos, las recomendaciones también de combinar con un aminoglicosio cuando yo sospecho que sea una neumonía. Algunos otros recomiendan completar con una quinolona, sin embargo, es más sostenida la susceptibilidad a los aminoglicosios en este caso, gentamicina o amicacina versus las quinolonas con ciprofloxacina. Y Acinetobacter baumannii, pues que gracias a Dios es un germen que no es muy problemático en el hospital, es un germen de una sensibilidad difícil de predecir, teniendo en cuenta que la resistencia a los carbapenems es casi en la mitad de los casos. Hacer terapias empíricas apropiadas es compleja, incluso la susceptibilidad a la terapia de elección, que es la ampicilina sulbactam, pues también es del 50%. Entonces es un germen de una susceptibilidad de muy difícil predicción y que ni siquiera utilizando carbapenems vamos a estar por encima de la probabilidad de cubrirlo del 90%. Sin embargo, es un germen bastante infrecuente y que uno realmente lo tiene que sospechar mucho más es en pacientes en los que tienen antecedentes de estar colonizados o en los que tienen un bacillus, un gram reportado como gran variable. Tal vez sean los pacientes los que uno deba dirigir a una terapia combinada para cubrir Acinetobacter baumannii. Y Staphylococcus aureus, entonces es muy frecuente que siempre, o sea, mucho más usual encontrar Staphylococcus aureus sensible a oxacilina que resistente. Recordemos que más o menos tenemos un 70% de sensibilidad a la oxacilina comparado con los patógenos resistentes, pero en UCI se incrementa un poco más esa frecuencia de sensibilidad a la oxacilina. O sea, paradójicamente es más probable tener una MSCA en la UCI que tenerlo en hospitalización. Posiblemente eso esté dado por los pacientes que llegan de la comunidad a la UCI con infecciones graves por Staphylococcus aureus que típicamente son sensibles a oxacilina. Entonces, más o menos estamos fluctuando en una resistencia a oxacilina entre el 30 y el 20%, que es algo también muy importante a tener en cuenta. Si yo quiero estar en un paciente con una enfermedad grave en la que creo que Staphylococcus aureus está involucrado, utilizar un antibiótico distinto a un beta-lactámico me va a aumentar esas probabilidades de alcanzar 90% de probabilidad de sensibilidad versus que si solamente asumo que es sensible a oxacilina. Y Candida no es un problema, realmente Candida para nosotros sigue teniendo una muy buena susceptibilidad tanto a fluconazol como a caspofungina. Por eso, independientemente, digamos, del lugar donde esté el paciente, los azoles siguen siendo una muy buena herramienta, salvo si el paciente ha estado previamente expuesto a ese azol, consideraríamos que realmente de entrada una quinocandina sería la mejor alternativa o hay inestabilidad hemodinámica, de resto fluconazol sigue siendo una muy buena alternativa para Candida en el hospital. Entonces, ya para terminar, recordemos que los factores de riesgo para gérmenes multiresistentes se sacan de muchos estudios que son de naturaleza diferente, que son de diferentes latitudes y que evalúan diferentes gérmenes de infecciones. Entonces, a veces es un poco difícil estandarizar cuáles son los verdaderos factores de riesgo para gérmenes resistentes, porque un artículo saca para Klebsiella pneumoniae en bacteremia, otro saca para Pseudomonas en neumonía, otro saca para portador de MRSA, etcétera. Lo que sí es muy consistente en los diferentes estudios es que haber estado hospitalizado en los últimos 90 días o residir en hogares de cuidado extendido, que no es un ancianato, sino que es más o menos para nuestra localización un tipo remeo, es lo que más constituye un factor de riesgo para gérmenes resistentes, y haber sido expuesto a antibióticos en los últimos 30 a 90 días es lo que más confiere riesgo de gérmenes resistentes. Y para el caso de MRSA y Pseudomonas aeruginosa, pues deberían evaluarse y estandarizarse factores locales, pero siempre sabemos que el hecho de yo tener una colonización demostrada por MRSA o Pseudomonas, haber tenido antes una infección por alguno de estos dos microorganismos o haber recibido antibióticos intravenosos durante el mismo tiempo de esa hospitalización en los últimos 90 días son factores de riesgo que contribuyen a la presencia de estos dos microorganismos.
Cuando yo hablo de terapia empírica, y esto es extrapolado de neutropenia febril, digamos que las guías europeas de neutropenia febril son muy bonitas en el sentido de que te dicen no sea tan arriesgado con los pacientes de neutropenia febril que tienen ciertas condiciones y váyase más bien a una terapia de desescalonamiento, que quiere decir poner mucho y después bajar, y solamente en una minoría usted haga una terapia de escalonamiento, que quiere decir poner poquito y luego ajustar si es que se quedó por debajo. Me parece que es una muy buena aproximación para infecciones por fuera de neutropenia febril, y es decir, yo puedo utilizar una estrategia de escalonamiento en un paciente que tiene una infección no grave, ejemplo, el que tiene una infección urinaria, el que tiene una infección de tejidos blandos, en el que yo digo, este paciente no está chocado o incluso tiene síntomas respiratorios, pero no exhibe ningún criterio de gravedad. Yo puedo utilizar una estrategia de escalonamiento, que es empezar un cubrimiento antibiótico, no, digamos, dirigido al foco, pero no necesariamente muy amplio, y con ajustar con cultivos en el paciente que no tiene una infección grave o en el paciente que yo tengo claro que no ha tenido infecciones previas por esos microorganismos o que tenga datos de colonización. Mientras que en los pacientes que tienen infecciones graves o complicadas o en los que tienen antecedentes de colonización por gérmenes multiresistentes, yo debería preferir una terapia de escalonamiento, es decir, me voy a lo más amplio y ya luego con antibiograma o con PCR o con lo que sea que me haya salido, pues con PCR múltiple, ¿cierto? A eso me refiero, hacer el ajuste del antibiótico. Eso era como lo que les quería mostrar. Veo, no sé si tienen preguntas o manitos levantadas. Sí, Diana, yo te quería preguntar si no es posible, dado que explicaste muy bien que no es lo mismo ganarme una infección en el hospital si llevo 3 días hospitalizado que si llevo 10, y eso vale mucho más para urgencias. No sé si sería posible, si no se pueden presentar los resultados de la sensibilidad en el hospital con base en el tiempo que lleva el paciente hospitalizado cuando se toma la muestra, por lo menos separar las muestras que son tomadas en urgencias, que yo creería que sugieren más cuáles son los patrones que nos encontramos en la comunidad. ¿Eso no podría separarse, Diana? Profe, claro que sí lo podemos hacer. Ya este año se acabó, este informe lo sacamos siempre en enero de cada año, sacamos el informe de los 12 meses anteriores y lo vamos a tener en cuenta. Podemos sacar urgencias para hablar como del comportamiento de la comunidad versus resto del hospital, porque si no es posible sacarlo basado en tiempo de estancia hospitalaria, ese dato sí no es posible sacarlo, pero sí lo podemos sacar porque tenemos básicamente todas las muestras por servicio, tenemos codificados todos los servicios, entonces sí podríamos sacar cuáles de ellas se presentan en urgencias o cómo es la microbiología de los que están en urgencias comparado de la microbiología de los que se toman en una sala de hospitalización y en la unidad de cuidados intensivos. Eso sí lo podemos hacer, profe, y estos resultados siempre se montan a la página de epidemiología entre enero y febrero, que es cuando hacemos el análisis, y me comprometo a incluir esa variable entre las gráficas del próximo año. Si uno quiere, digamos, tener una aproximación parecida, Germen tiene en su evaluación paciente ambulatorio. El paciente ambulatorio son todos aquellos que se pueden tomar ya sea en un servicio de urgencias o de manera ambulatoria en los laboratorios clínicos. Y eso es una aproximación más o menos similar de lo que esperaríamos que llegara a una sala de urgencias en cualquier hospital de Medellín, que no es tan distinto cuando uno se pone a comparar los datos de Germen con los datos que tenemos en el hospital. Hay una mezcla muy importante de la epidemiología. Varían algunos microorganismos, probablemente Pseudomonas varía porque Pseudomonas sí es muy de la exposición a antibióticos en los hospitales, y probablemente varíen algunos otros microorganismos que son relevantes para unas instituciones y para otras no. Por ejemplo, Serratia para nosotros, San Vicente no es un problema. Nosotros en general no tenemos brotes ni muchos casos de Serratia, pero hay otras instituciones que Serratia, por ejemplo, es dolor de cabeza. Entonces, digamos que es interesante comparar esas variaciones en la microbiología, y con los datos ajustados ustedes también podrían tener más herramientas para decir qué antibiótico empezar en urgencias versus qué antibiótico empezar en el paciente que ya está hospitalizado. Qué bonita sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, Diana, Santiago y David, por esta reunión.
No, muchas gracias a ustedes. Cuando saque los datos del próximo año, también se los mando con Laura para que ustedes los tengan en su celular y sea de más fácil consulta. Feliz día para todos. Excelente, Muchas muchísimas gracias. gracias. Feliz día. Recording stopped.